Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otra presentación de la Palabra de Dios. Bienvenidos a su canal Apología Adventista. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de este canal. Glorificamos el nombre de nuestro Dios porque estamos llegando a muchos lugares a través de la verdad presente que se predica en este canal. Así que todo es para la gloria y honra de nuestro Dios. La alabanza y la gloria sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya que nosotros solamente somos vasos de barro para poder llevar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que en esta hora especial, en este momento que se va a predicar la palabra, queremos invocar la presencia de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos guíe la verdad y nos ayude a interpretar correctamente el texto bíblico. Así que vamos a invocar la presencia de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites poder predicar tu palabra. Bendice a aquellas personas que van a escuchar este mensaje. Bendice, Señor, nuestra mente y nuestro corazón para que el Espíritu Santo pueda usarnos para poder transmitir tu palabra. Ayúdalos, Señor, a interpretar correctamente tu palabra para que tu Espíritu Santo sea el autor de este estudio y que podamos quedar claro de acuerdo al tiempo en que estamos viviendo. Te lo agradecemos y lo suplicamos al mismo tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos hacer un estudio sólido y profundo sobre profecía apocalíptica. En este caso, queremos hacer un análisis teológico y sistemático sobre lo que es Gog y Magog en profecía apocalíptica y también en profecía clásica. ¿Cuál es la diferencia entre profecía clásica y profecía apocalíptica? Explico para los hermanos que quizás no están familiarizados con estos términos. La profecía clásica son profecías dadas exclusivamente para la nación de Israel o para X nación literal en el Antiguo Testamento. Mientras que la profecía apocalíptica, como así lo dice su nombre, revelación en el griego, la palabra apocalipsis significa apocalipsus, revelación o correr el velo. En profecía apocalíptica tenemos que ver con elementos que tienen que ver con escatología. La profecía apocalíptica tiene que ver con eventos futuros. La escatología es la ciencia que estudia los eventos futuros. Los libros que contienen profecía apocalíptica son el libro de Daniel y Apocalipsis, mientras que los demás libros tienen profecías clásicas, profecías dadas para una nación específica. La mayor parte fue Israel. Ahora, eso no significa que las profecías clásicas no tengan una doble aplicación, hablando homiléticamente o espiritualmente. Pero es bien importante saber hacer diferencia entre profecía clásica y profecía apocalíptica. En este caso, vamos a ver las dos dimensiones de estas dos clases de profecía, la profecía clásica y la profecía apocalíptica. Así que tomen sus Biblias y empecemos a leer, porque vamos a hacer un estudio serio sobre lo que es Gog y Magog en profecía clásica y lo que representa Gog y Magog en profecía apocalíptica. Es interesante, hermanos, que este tema ha desatado un acalorado debate en los últimos días. ¿Por qué razón? Como todos sabemos, actualmente está surgiendo una guerra muy caliente entre Rusia y Ucrania. Y las iglesias protestantes han empezado a publicar en las redes sociales y en los canales de YouTube, haciendo una falsa aplicación sobre eventos proféticos, diciendo que Gog y Magog representa a Rusia. Y ellos están aplicando las profecías a Rusia. Ellos dicen de que Gog y Magog representa hoy Rusia y los chinos. Y ellos dicen de que de alguna manera, tarde o temprano, Rusia, que es Gog y Magog, van a atacar a Israel y se va a desarrollar la gran batalla del Armagedón. Así están enseñando
en este momento muchas iglesias protestantes, canales de YouTube y muchas publicaciones en las redes sociales haciendo esta clase de predicaciones fuera de contexto. Así que como apologetas bíblicos que somos y exegetas bíblicos, quisimos traer este tema para que pueda quedar claro a nuestros hermanos que van a escuchar este mensaje y lo puedan compartir para que podamos desmantelar cualquier interpretación errónea que están publicando las iglesias protestantes en este momento, hermanos. ¿Cuál es el error del protestantismo apóstata? El error es lo siguiente. La escuela de interpretación profética que contienen y usan las iglesias protestantes es una escuela de interpretación que se conoce como futurismo. El futurismo es una escuela de interpretación fundada por un jesuita. Los protestantes, cuando hacen esta clase de interpretación, usando una escuela falsa de interpretación profética que proviene de los jesuitas, su fundador es Francisco Rivera. Francisco Rivera vino a existir entre los años 1537 y 1591. Es el padre del futurismo, es un jesuita. Los protestantes, cuando aplican esta escuela de interpretación profética futurista a eventos escatológicos, haciendo una mala aplicación de eventos históricos y aplicándolos escatológicamente a una nación literal de Israel, con un Armagedón literal en un valle llamado Jezreel, en el monte de Megiddo, están usando una escuela de interpretación netamente jesuita. Los protestantes, cuando hacen esta clase de interpretaciones de las profecías clásicas y apocalípticas, simplemente están siguiendo un patrón jesuita. Muchos no saben, ni tan siquiera los pastores que son líderes de esta iglesia protestante, ni tan siquiera saben qué es futurismo y quién es el padre del futurismo. Es nada menos que Francisco Rivera, un jesuita, gran enemigo de la Reforma Protestante, junto con San Ignacio de Loyola. Ahora, pero estos temas ya lo vimos en otro estudio acerca de la orden de los jesuitas. En este caso queremos desmantelar la falsa interpretación protestante de lo que enseñan sobre lo que es Gog y Magog. Vamos a iniciar leyendo los textos bíblicos que ellos usan para sostener de que Gog y Magog es una guerra literal entre rusos contra Israel. Estos versículos están en Ezequiel 38, versículo 1 al 3. Noten cómo dice: vino a mí palabra de Jehová. Esto lo está diciendo Ezequiel, el profeta, diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesac y Tubal. Profetiza contra él y di: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog y Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Dicen los protestantes que estos versículos se aplican a Rusia, que le va a hacer la guerra a Israel, lo que Apocalipsis le llama el Armagedón. Vamos a ver cuál es el significado correcto de estos textos. Vamos a ver cuál es el contexto histórico, el tiempo en que se escribió y cuál es el mensaje que Ezequiel quería dar a enseñar aquí, o mejor dicho, Dios a través de Ezequiel. Aquí hay un mensaje que necesitamos entender para poder irnos a el Apocalipsis. Ahora, es interesante, hermanos, que el marco histórico de este libro fue escrito por el profeta Ezequiel durante el cautiverio en Babilonia. Todos sabemos de que Jeremías había profetizado que Israel iba a estar en Babilonia 70 años. O sea que Ezequiel fue uno de esos cautivos que fue llevado a Babilonia. Y Ezequiel, estando en Babilonia, escribió este libro. Este libro fue escrito cerca de los años 592 y 570 antes de Cristo. Es bien importante que tengamos ese detalle. El profeta Ezequiel escribió este libro estando en cautiverio en Babilonia. Este detalle no lo vayan a perder, porque este es el contexto histórico. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. El objetivo de esta profecía tenía un tema central. Ahora, vamos a ver para eso cuál es el tema central. Vamos a ver algunos textos bíblicos para ver
¿De dónde proviene este término de Magog y Gog? Ahora, es interesante que la primera vez que se menciona Magog en la Biblia es un nombre para referirse a un nieto de Noé. Esto lo encontramos en Génesis 10:2. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, aquí está, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Noten que aquí se menciona por primera vez a Magog y era un nieto de Noé. Según la historia, los descendientes de Magog, que era un nieto de Noé, pero sus descendientes, se establecieron en el extremo norte de Israel, o sea que quedaban al norte de la tierra de Israel. Y los historiadores dicen que posiblemente en Europa, al norte de Asia, noten, norte de Asia. De aquí es donde los protestantes toman de que es Rusia, hoy actualmente Gog y Magog. Y esto lo están predicando aún hasta pastores que se dicen ser teólogos y eruditos, haciendo esta aplicación de que Gog y Magog ahora es Rusia, solamente porque Rusia está combatiendo a Ucrania y está haciéndole grandes masacres. Es interesante que esta tierra o estos descendientes se ubicaron, dice la historia, posiblemente en Europa, al norte de Asia. Y según la historia, eran tribus paganas y guerreros bien adiestrados, los Magog. Esto lo dice Ezequiel 38:15, noten el contexto. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Estas palabras Dios lo dice para referirse a Magog. Era gente guerrera, bien adiestrada. Magog, tribus de Magog. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios dijo esta profecía? En los tiempos de Ezequiel, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es porque después de que Israel saliera del cautiverio de Babilonia, Dios había profetizado a través de Ezequiel que estas tribus paganas, Magog, que estaban al norte de Israel, iban a venir y le iban a hacer la guerra a Israel para destruirla. Y esto lo dijo Dios a través del profeta Ezequiel, aún estando Ezequiel en Babilonia. Y al salir de Babilonia iban a venir Gog y Magog para hacerle la guerra a Israel. Noten el contexto histórico. Ahora, ¿qué es Gog? ¿Qué es Gog en la Biblia? Ya vimos quién es Magog. Ahora, ¿quién es Gog? Ahora, es interesante que en hebreo la palabra Gog significa montaña o techo. Estas son las traducciones que da el diccionario, el hebreo, montaña o techo. Es interesante, hermano, lo siguiente. La primera vez que se menciona Gog en la Biblia es que era un hijo de la tribu de Rubén. Era un hijo de Joel de la tribu de Rubén, dice aquí la historia bíblica. Ahora, noten cómo dice 1 Crónicas 5:4. Los hijos de Joel, Samaías, su hijo, Gog, su hijo, y Semei, su hijo. Noten que aquí se menciona que Joel tenía un hijo llamado Gog, y este era una de la tribu de Rubén. Noten interesante este detalle. ¿Quién era Gog? Era dirigente de un grupo pagano que más tarde atacaría al Estado judío restaurado después del auxilio de Babilonia. Gog era un caudillo enemigo de Israel, que después de que Israel saliera del cautiverio de Babilonia, iba a venir Gog, este caudillo sanguinario y malo y despiadado, para hacerle la guerra al Estado judío ya restaurado después del cautiverio de Babilonia. Por lo tanto, Gog aquí, en Ezequiel 38, solo es el nombre de un líder pagano que iba a atacar a Israel en un tiempo determinado, que ya vimos de que era después de que Israel saliera del cautiverio de Babilonia, porque Judá, mejor dicho, Judá, porque era la tribu del sur, Judá. Israel era la tribu del norte, pero Judá era la tribu del sur, y quien había sido llevado en cautiverio a Babilonia era Judá.
Eso lo dice Daniel capítulo 1. Entonces, después de que saliera Judá de Babilonia, iba a venir Gog y las tribus que estaban en Magog para hacerle la guerra a Israel. En ese contexto profetizó Ezequiel, Gog y Magog. Vino palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesac y Tubal. Profetiza contra él y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Ahora, esta es una profecía contra estas tribus paganas y contra este rey pagano, caudillo, que le iba a hacer la guerra a Israel después del exilio de Babilonia. Es interesante, hermano. Ahora, vamos a ver algo interesante. El cumplimiento de esta profecía que acabamos de leer en Ezequiel 38 tuvo su cumplimiento en la historia. Ya se cumplió esta profecía en la historia. No tiene nada que ver con el futuro. Hablando literalmente, no tiene nada que ver con el futuro. Es inconsistente hacer una aplicación literal en que ahora Gog y Magog representa a Rusia con los chinos que le van a hacer la guerra a Israel. Es inconsistente esta interpretación. Esta profecía ya tuvo su cumplimiento histórico en el pasado. Gog solamente representa a un caudillo enemigo del pueblo de Israel. No podemos interpretarlo que hoy tenga un cumplimiento literal para decir de que ahora Gog es el presidente de Rusia, que se llama Vladimir Putin. Así están enseñando los protestantes. Acuérdense, hermanos, que los protestantes estos temas los desconocen. Hay una gran ignorancia de estos temas. Ellos solamente leen un texto, lo aplican a su modo y empiezan a predicarlo para predicar una falsa alarma, para entonces intimidar a la gente ignorante de las escrituras, especialmente estas profecías. En las iglesias protestantes no hay un conocimiento profundo de las profecías, así como lo es la iglesia adventista, que la iglesia adventista tiene una escuela de interpretación profética historicista. Conocemos la historia y seguimos la secuencia de los eventos proféticos culminando hasta la venida de Cristo. O sea que el historicismo tiene parte de preterismo pasado y tiene parte de futurismo. O sea, la historia o el historicismo, que es la escuela de interpretación profética del adventismo del séptimo día, seguimos la secuencia cronológica de los eventos proféticos desde el momento que se dio al profeta, siguiendo así como un río hasta culminar con la segunda venida de Cristo y con eventos escatológicos y proféticos después de los 1000 años, con la culminación del pecado, la aniquilación del mal y el pecado. Eso se llama historicismo. Entonces, aquí vemos que es un gran error interpretar literalmente Gog y Magog, como le enseñan los protestantes, una guerra entre rusos y chinos que van a combatir a Israel. Esa interpretación es consistente. Esta profecía ya se cumplió y se cumplió después del exilio. El contexto lo dice. Ahora, noten el contexto de Ezequiel 38, ¿cuál es? Los versículos 14 al 16. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, cuando salieran del exilio de Babilonia, no lo sabrás tú, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Subirás contra mi pueblo, Israel, como nublado para cubrir la tierra. Esto iba a ser Gog y Magog contra Israel, contra el pueblo de Dios. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. O sea que Dios iba a libertar a Judá de Gog y las tribus bárbaras de Magog, situadas al norte de Israel. Es interesante, hermanos, que ahora es inconsistente, como les dije, hacer una aplicación literal como lo hacen los protestantes, como lo están predicando hoy. Es una mala interpretación de la profecía clásica.
Gog y Magog no tiene nada que ver con Rusia ni con chinos. Descarten esa interpretación. Esa interpretación es netamente jesuita. Usted, amigo y hermano protestante, que esté escuchando esta clase de información en las redes sociales y en los canales de YouTube por sus pastores, esto es erróneo. No se deje engañar. Para interpretar la Biblia hay principios. Lea el contexto histórico, gramatical de las profecías clásicas. Ahora bien, si ya vimos cuál es el cumplimiento histórico de la profecía clásica dada a Ezequiel sobre Gog y Magog que iban a guerrear contra Israel, las tribus del norte que iban a venir para atacar a Israel. Ahora, vamos a analizar lo siguiente. Cualquier intento de establecer una aplicación literal de esta profecía rompe con los principios hermenéuticos de interpretación bíblica, aunque estas historias poseen un trasfondo apocalíptico y simbólico, no literal. ¿Entendieron, hermanos, lo que quise decir? Les voy a decir con otras palabras para que entiendan lo que quiero decir. La historia que acabamos de leer, aunque no tenga una aplicación literal en el tiempo del fin, esa historia sí la podemos usar con un trasfondo simbólico y espiritual para aplicarlo a un evento escatológico, muy diferente a la interpretación futurista, porque ellos enseñan de que esta profecía dada a Ezequiel se va a cumplir literal entre rusos unidos con chinos para hacer la guerra a Israel. Ellos creen de que ahí se va a desarrollar el Armagedón en el monte de Megiddo, en el valle de Jezreel. Eso es erróneo. Mientras que sí podemos usar esos eventos históricos para hacer una aplicación simbólica a eventos apocalípticos. Muy diferente lo que estamos diciendo. Es erróneo usar una historia literal para aplicarlo literalmente, a usar una historia para tomar los elementos literales en un sentido simbólico para aplicarlo a un evento escatológico del tiempo del fin. Vamos a ver lo siguiente, para que entendamos lo que quiero decir. Ahora, ¿quién es Israel hoy en la Biblia, en el Nuevo Testamento? Vamos a hacer una aplicación simbólica, tomando como ejemplo y como base la historia que acabamos de ver de Gog y Magog que iban a guerrear contra Israel después del cautiverio de Judá en Babilonia. Ahora, vamos a tomar esos elementos simbólicos, esos elementos históricos, y los vamos a tomar en un sentido simbólico para hacer una aplicación apocalíptica. Porque en muchas exposiciones teológicas les he dicho de que siempre las historias tienen un trasfondo apocalíptico, no literal, pero sí apocalíptico. Una historia tiene elementos simbólicos. Y vamos a ver en este caso lo siguiente. Vamos a usar cada elemento histórico y lo vamos a aplicar en una forma simbólica para conectarlo con un evento apocalíptico. ¿Quién es Israel en la Biblia? Sencillo. La Biblia enseña que Israel hoy en el Nuevo Testamento representa a los hijos de Dios que se han unido a Cristo. Los hijos de Dios que se han circuncidado en el corazón y obedecen el pacto por fe. El Israel en el Nuevo Testamento representa a los hijos de Dios nacidos de nuevo. En efecto, el verdadero Israel en el Nuevo Testamento está formado por judíos convertidos, no solamente por ser judíos, sino de judíos convertidos y de gentiles convertidos. A través de Cristo se hacen un solo pueblo. Noten lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 14. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, le está hablando a los gentiles de Éfeso, los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión, o sea, por los judíos eran llamados a los gentiles incircuncisos, hecho a mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, pero esto era según la carne, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, noten,
pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, porque Israel, los judíos con los gentiles estaban enemistados, no los querían, los llamaban perros, piedras y cerdos. Pero ahora en Cristo esa enemistad fue derribada, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de ambos pueblos, judíos y gentiles. Ahora Cristo hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, no solamente esa enemistad, sino también esa pared que dividía el atrio de los gentiles con el atrio de los judíos. Esa separación fue derribada a través de la sangre de Cristo, la sangre del pacto. Ahora Israel, ¿quién es Israel? Israel ahora es la iglesia, el pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y que por la fe se ha unido a Cristo. Ese es Israel hoy. Noten cómo le llama Pablo a los Gálatas. Gálatas eran también una iglesia formada por gentiles según la carne. Pero noten Pablo cómo se dirige a los Gálatas. Gálatas 6:16 dice: y a todos los que andan conforme a la regla. ¿A cuál regla? Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Noten cómo Pablo le llama ahora a los gentiles convertidos a Cristo, el Israel de Dios. ¿Quién es Israel hoy? Israel hoy es la iglesia, los hijos de Dios que se han unido al pacto y que han nacido de nuevo. Esos son Israel. Noten cómo dice Gálatas 3:28 al 29. Dice lo siguiente: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Noten que Pablo está diciendo que tanto judíos como gentiles tienen el mismo acceso a la salvación a través de Cristo. Ya no hay diferencia, ya no hay judío ni griego, todos somos uno en Cristo. El énfasis de Pablo aquí es presentar de que tanto judíos como gentiles tienen acceso al plan de salvación a través de Cristo. Es importante saber explicar los textos y cuál es el contexto. Digo esto porque una vez escuché a un pastor supuestamente erudito torciendo este versículo para decir de que este versículo está diciendo que tanto un hombre como una mujer pueden ser pastores de la iglesia. Esto es erróneo, porque el énfasis de Gálatas 3:28 no es presentar de que en la iglesia no existen roles neutrales. El objetivo de Pablo es presentar que tanto judíos como gentiles tienen acceso a la salvación a través de Cristo. Y noten el versículo 29 como dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Noten que también somos hijos de Abraham. ¿Quiénes eran los hijos de Abraham? Eran los judíos que se jactaban de ser hijos de Abraham. Pueden leer eso en Juan capítulo 8. Se jactaban de ser hijos de Abraham por ser hijos según la carne. Pero ahora Pablo le está diciendo que si también nosotros somos de Cristo, no importa de qué nacionalidad somos también descendientes de Abraham. Es importante que entendamos este principio porque aún en el Antiguo Testamento Dios reconocía como un verdadero judío aquel que se unía al pacto y que se circuncidaba el corazón. Eso lo dice Jeremías 4:4. Ahora, noten que este mismo principio, esta misma idea, lo presenta Pablo en Romanos 2:28 al 29. Dice: pues no judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interior. Y la circuncisión es la del corazón, no en la letra, como lo hacían los judíos que se jactaban. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino que de Dios. ¿Qué es ahora un israelita? ¿Quién es ahora un judío? La iglesia, los hijos de Dios que se han unido al pacto, que han reconocido a Cristo como su Salvador personal y que obedecen su ley. Noten lo que dice Pablo en 1 Corintios 7:19. Dice: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos. ¿Quién es un verdadero israelita? ¿Quién es un verdadero judío? Aquel que guarda los mandamientos. Ese es un verdadero judío. Ahora, basándonos en esto, ¿quién es
ahora o qué representa Gog y Magog. Porque recuerden que estamos usando la historia, estamos usando los elementos históricos en un sentido espiritual y simbólico. Si Israel ahora es la iglesia, entonces, ¿quién debería representar ahora Gog y Magog? Según las profecías del Nuevo Testamento, especialmente Apocalipsis. Sencillo. Según la profecía, Israel representa a la iglesia, al pueblo que guarda los mandamientos. Entonces, Gog y Magog no debe interpretarse literalmente, como se interpretaba en los días de Ezequiel. Naciones literales que estaban al norte de Israel, y Gog, que era un caudillo que le iba a hacer la guerra a Israel después del exilio. Ahora, Gog y Magog debe de interpretarse espiritualmente y simbólico. Los enemigos del pueblo de Dios ya no son naciones literales que están al norte. Ahora los enemigos del Israel espiritual son los reyes de todo el mundo, que la ramera usará para perseguir al remanente en los últimos días que guarda los mandamientos de Dios. En otras palabras, Gog y Magog ahora es un símbolo para representar a todas las naciones impías, tanto poderes políticos y religiosos, que se van a unir con la ramera para hacerle la guerra al remanente que guarda los mandamientos, porque ese es ahora un verdadero judío. ¿A dónde dice eso? Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Estos son los judíos verdaderamente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí el dragón no es literalmente el diablo. Aquí el dragón representa al diablo, pero usando a todos los poderes políticos para perseguir al remanente que guarda los mandamientos. En otras palabras, aquí vemos a Gog y Magog, usados por el diablo. Representa a todos los impíos, poderes políticos y religiosos que le van a hacer la guerra al remanente, así como se la hizo Gog y Magog literalmente a Judá después de salir del cautiverio, y Dios le puso fin a estas naciones porque estaban guerreando contra Judá, su pueblo que iba a estar en paz después del cautiverio. Aquí dice Apocalipsis 12:17 que el diablo le hará guerra al remanente que guarda los mandamientos, pero acabamos de ver de que ese es el verdadero judío, el que guarda los mandamientos. Eso es estar circuncidados del corazón. Es interesante, hermanos, que según la profecía apocalíptica, sí estamos de acuerdo con los protestantes de que va a haber un Armagedón en el tiempo del fin. Sí, el Armagedón es una batalla entre el bien y el mal, pero al mismo tiempo usando poderes políticos y religiosos. Sí, es una guerra espiritual, pero también es una guerra terrenal entre poderes políticos y religiosos, pero detrás hay agentes satánicos y también ángeles de Dios guerreando al final de la historia. En este aspecto estamos de acuerdo que va a haber un Armagedón. En lo que estamos en contra del protestantismo apóstata es de que ellos dicen de que esta guerra va a ser una guerra literal entre rusos y chinos que le van a hacer la guerra a Israel en el monte de Megiddo, en el valle de Jezreel. Ellos interpretan un Armagedón literal, pero es imposible que sea literal, porque es imposible que 200 millones de caballos quepan en esa llanura, que tiene unos cuantos kilómetros. Aquí vemos una guerra mundial. O sea, el Armagedón no debe interpretarse literal. Inclusive el término Armagedón en hebreo no existe. En otra posición vamos a hacer una etimología del término Armagedón, que no existe en ningún manuscrito. No hay ningún nombre, ningún lugar llamado Armagedón. No existe. Por lo tanto, el Armagedón en la profecía apocalíptica debe de interpretarse en una forma simbólica, espiritual y mundial. No literal como lo enseña el protestantismo apóstata con su falsa escuela de interpretación futurista que se la copiaron en los jesuitas. El Armagedón se va a llevar a cabo ¿cuándo? Cuando el diablo persiga al remanente que guarda los mandamientos, pero esta guerra va a culminar con la batalla entre Cristo y los ejércitos de la bestia.
Noten que el Armagedón inicia con la persecución del remanente que guarda los mandamientos. Ese es Judá, ese es Israel hoy. Y terminará este Armagedón con la guerra entre Cristo y Satanás. Noten cómo dice Apocalipsis 19, versículo 11 al 16. El Armagedón se pone más caliente cuando Cristo viene por segunda vez. Y Cristo viene con sus ejércitos celestiales. Y vamos a ver que en estos textos bíblicos se describe a Cristo en términos militares, porque Cristo viene a batallar con otro ejército que está aquí en esta tierra, que es el ejército de la bestia y todos sus ejércitos políticos y religiosos, que el diablo va a usar para guerrear contra Cristo. Noten que el diablo le hace la guerra al remanente y también se la hace a Cristo cuando viene por segunda vez. Noten cómo dice Apocalipsis 19, versículo 11 al 16, dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Noten que aquí se describe a Cristo con terminología militar. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, porque él viene a vengar la sangre de los mártires. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino y blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. Noten que viene como militar, con un ejército. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. O sea, que viene a pelear. Y él la reirá con vara de hierro. Y dice lo siguiente: y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Por eso es que se salpica la ropa de Cristo y se hace roja. Y dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es cuando Cristo viene por segunda vez. Viene con un ejército. Viene a pelear, a batallar. ¿Pero con quién? Aquí en esta tierra va a estar otro ejército esperándolo, pero es el ejército del mal. Aquí vemos la culminación del Armagedón en la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 19, los versículos 19 al 20 dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear. ¿Pero con quién? Contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Este es el gran Armagedón. Y aquí vemos de que esto es imposible que sea literal en un valle de Jezreel, que está allá en Israel. Aquí vemos de que esta Armagedón va a ser una guerra mundial, porque dice que la bestia también tiene a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. O sea que el diablo va a usar a los poderes políticos y religiosos también para guerrear contra Cristo y sus ángeles en su segunda venida. Y noten, pero es imposible. El diablo nunca ha ganado ninguna batalla. El diablo es un necio y un terco. El diablo siempre ha sido un derrotador. El diablo siempre ha sido derrotado. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Es interesante, hermanos, que cuando Cristo venga va a haber un Armagedón. Pero ahora, aquí viene lo interesante, hermano. Según la Biblia, muchos ignoran esto que voy a decir. Para muchos es nuevo lo que voy a decir. Según la Biblia, acabamos de leer de que el Armagedón se va a llevar a cabo en su clima. Cuando Cristo venga por segunda vez, va a haber un Armagedón. Apocalipsis 19 lo dice, lo acabamos de leer. Pero la Biblia enseña que después de los 1000 años va a haber otro Armagedón. O sea que Apocalipsis habla de dos Armagedones, de dos batallas entre el bien y el mal. Una batalla cuando Cristo viene por segunda vez, lo acabamos de leer, pero después de los 1000 años va a haber otro Armagedón. Y noten ahora con qué términos el profeta usa para referirse a los enemigos del pueblo de Dios que le van a hacer la guerra al pueblo de Dios y a la Nueva Jerusalén después de los 1000 años.
Noten con qué términos se hablan aquí. Apocalipsis 20, versículo 8 al 9. Esto es después de los 1000 años que va a suceder esta última batalla. Pero aquí va a ser la final, porque el mal va a ser aniquilado junto con el diablo y los impíos. Pero noten con qué términos se usa esta gran batalla después de los 1000 años. Es bien diferente el contexto. Dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Gog y Magog. ¿Cómo? Gog y Magog. ¿Quién es Gog y Magog aquí? Es imposible que esto sea Rusia atacando a Israel. Es imposible, porque el contexto, noten cuál es, se refiere a todos los impíos y a los demonios, especialmente a los impíos de todo el planeta Tierra y de todas las generaciones que van a resucitar después de los 1000 años. Esto es Gog y Magog. Todos los enemigos del pueblo de Dios que van a resucitar después de los 1000 años. En ese contexto se usa Gog y Magog. Y noten cómo dice, que están a los 4 ángulos de la tierra. Gog y Magog, aquí se refiere a las naciones impías, a fin de reunirlos para la gran batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Esto es Gog y Magog, un nombre para referirse a todos los enemigos del pueblo de Dios que otra vez le harán guerra al remanente que está en la Nueva Jerusalén, porque el diablo le hará guerra a los hijos de Dios después de los 1000 años. Dice que su número es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. ¿Quiénes vivían en el campamento? El pueblo de Dios y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿A quién? A Gog y a Magog, que son las naciones impías como la arena del mar, que le harán guerra al remanente después de los 1000 años. Y Dios aniquila, los consume a Gog y a Magog. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista lo que dice. Estos términos representan a la hueste de los réprobos de todos los siglos, quienes participarán en la segunda resurrección. Esto es Gog y Magog. Todos los enemigos del pueblo de Dios, comenzando desde Caín, se van a levantar en la segunda resurrección después de los 1000 años, y el diablo les va a decir, esa ciudad que está allí y estos que la tienen, esa ciudad les pertenece a ustedes, combatámoslos, hagámosle la guerra, destruyámoslos. Y cuando sucede eso, es interesante que los impíos se dan cuenta que fueron engañados y se dan cuenta ya demasiado tarde. Y mientras ellos se están matando unos con otros, se dan cuenta que ellos ya es demasiado tarde para que ellos reconozcan su error. El Espíritu Profecía dice en Conflicto de los Siglos que Dios les va a mostrar tipo como una gran pantalla, donde Dios les va a mostrar todo el conflicto entre el bien y el mal. Ellos van a ver cómo ellos desperdiciaron su tiempo y rechazaron la misericordia de Dios, y ya será demasiado tarde. Cómo sus ministros los engañaron, cómo fueron engañados por el diablo. Pero ahora ellos en su desesperación se matan entre ellos, se hacen la guerra entre ellos. Noten que esas mismas armas que iban a ser para los que estaban dentro de la Jerusalén y para destruir la Jerusalén, ahora la usan para matarse entre ellos. Y cuando están matando unos con otros, Dios hace descender fuego del cielo y los consume. Consume a Gog y a Magog y les pone fin. Hermanos, no hay lugar a duda que esta es la verdadera interpretación de Gog y Magog en lenguaje profético. Esto es lo que la profecía apocalíptica enseña. Por lo tanto, hermanos, la interpretación protestante de un Gog y Magog literal queda descartado. Gog y Magog en el tiempo del fin, en la profecía apocalíptica, representa a todos los enemigos del pueblo de Dios que el diablo usará para guerrear contra el Israel, el pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Hermanos, Dios tenga misericordia en nosotros y hay que agradecerle a Dios porque ha permitido que escuchemos este mensaje, esperando, amigos y hermanos, que este mensaje haya sido de edificación para todas nuestras vidas y que podamos crecer en conocimiento y podamos prepararlos para aquel gran día del Dios Todopoderoso.
Y quiero terminar con una cita, hermanos, que esta cita me encanta. Vale la pena hablar de esta cita. ¿Saben algo interesante? En Apocalipsis 16, versículo 15, encontramos un interludio. Y este interludio está en el contexto del primer Armagedón, que se va a llevar a cabo en la segunda venida de Cristo. Porque ya vimos que el segundo Armagedón se va a llevar a cabo después de los 1000 años, donde Gog y Magog le hará la guerra al remanente que está en Jerusalén. Pero noten que lo interesante que de este interludio que se menciona entre la sexta plaga y la séptima, noten que dice aquí Jesús. En algunas Biblias este versículo está de rojo. Y noten cómo dice. Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hermanos, ¿de qué sirve que nosotros conozcamos las profecías de Daniel y Apocalipsis? En este caso, lo que es Gog y Magog. No sirve de nada si no estamos preparados para el tiempo del fin. Por eso es que se hace un interludio después de que se describen las plagas una por una. Ahora Cristo interrumpe a los ancianos que están dándole esta visión a Juan, que es uno de los ancianos. Ahora Cristo dice, bienaventurado el que vela, porque esto es importante de este mensaje, hermano. Amigo y hermano, esto es lo importante de este mensaje que acabamos de estudiar. No es que conozcamos los eventos futuros, sí, es importante, pero esos eventos futuros solamente tienen sentido en que nosotros nos preparemos para esa gran día y que no estemos desnudos. Lo importante es que estemos con Cristo, porque eso es lo que nos mantendrá firmes cuando venga el Armagedón. Que estemos con Cristo, vamos a salir más que victoriosos contra Gog y Magog si estamos vestidos con la justicia de Cristo y si estamos velando para cuando esto venga por segunda vez. Esto es lo que nos garantiza la victoria, que salgamos triunfantes contra Gog y Magog, los enemigos del pueblo de Dios. Dios tenga misericordia en nosotros y vamos a orar para darle gracias a Dios por este importante tema. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las profecías de Daniel y Apocalipsis. Gracias porque hemos hecho un estudio profundo sobre lo que significa Gog y Magog, tanto en la profecía clásica como en la apocalíptica. Ayúdalo, Señor, a mantenernos firmes en el conflicto final. Ayúdalo, Señor, también a depender de ti, no solamente en tiempo de paz, sino también en tiempo de guerra. Bendice a nuestros amigos y nuestras hermanas que van a escuchar esta presentación, que sea de bendición para ellos y que puedan consagrar sus vidas para lo que viene. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, compartan este material, mándenle esta información a sus seres queridos, compartan estos enlaces, comenten, denle like, porque así ayudan a que este ministerio crezca. Hermanos, tenemos un celo por la palabra de Dios, tenemos un celo. Quiero ser instrumento de Dios, quiero ser una vasija en la mano del alfarero, porque quiero llegar a muchas personas a través de este mensaje de la verdad presente. En el cielo van a haber sorpresas. Vamos a ver que personas se convirtieron porque quizás escucharon un mensaje en estas plataformas. Así que, hermanos, sigamos orando por este ministerio, sigan orando por mi persona, para que Dios me dé sabiduría, salud y entendimiento, para que pueda seguir subiendo material sólido y profundo sobre profecía apocalíptica en este canal. Glorificamos en nuestro Dios porque gracias a Dios somos portavoces de este mensaje. Así que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Dios nos bendiga y pasen una feliz noche. Amén.